Ya está con nosotros para hacer Argentina, Sabino Vaca Narvaja. ¿Cómo anda, Sabino? ¿Qué tal, Ari, Emilce, María, Fernando? Un gran gusto estar con ustedes. Bueno, queríamos mucho que vengas y charlar con vos porque es la gran pregunta en todo este quilombo es, ¿y China? No pasó casi nada, ¿no? No, de los 15 días que viniste estalló una guerra, se frenó la producción, el paso de petróleo por el estrecho de Hormuz, que fue justo uno de los lugares que había mostrado la última vez. Claro, eso, la verdad que el último bloque hablamos de estos nodos logísticos y bueno, se puso caliente uno de los sobre el que pasa casi el 20% del petróleo del mundo, que es del comercio del mundo, sí, que es el estrecho de Hormuz, así que justo hicimos el bloque anterior sobre los nodos logísticos y bueno, y estalló este conflicto que, por supuesto, bueno, ahora vamos a entrar en detalle, pero el eje central acá es el petróleo, ¿no? Sí. Está como muy claro. Y si uno ve las crisis históricas del petróleo, siempre está detrás Estados Unidos, o fomentándose o metiéndose detrás de la crisis y aprovechando fuertemente el tema de las crisis de petróleo. Entonces, primer punto, acá se trata de petróleo. Y acá hay un tema muy fuerte porque, a diferencia de Venezuela, esta vez la excusa fue, acuérdense, el tema del armamento nuclear, el uranio enriquecido. Una excusa rara porque ya Trump, acuérdense que había dicho que en esta guerra de los 12 días previa, que había eliminado el arsenal nuclear de Irán, ¿no? Entonces ya es raro. Pero apareció como alguien que siempre, ¿no?, da un paso más, que yo diría que ya se convirtió casi en un vocero de Trump, que es el presidente Milei, donde, bueno, sale a hacer estas declaraciones, bueno, porque obviamente se puso mucho hincapié en este escándalo de Adorni y este esquema de los vuelos, pero la verdad que lo que hizo Milei en esta cumbre, que incluye el esquema de escudos para las Américas, que ahora vamos a hablar en detalle, se puso como vocero de una guerra que Argentina no tiene nada que ver, ¿no? No. Dijo, vamos a ganar la guerra. Fue realmente increíble. Y en una entrevista incluso va más allá y dice, el objetivo es China. Algo que ni siquiera... ¿Milei lo dijo? Lo dijo Milei en una entrevista. Ah, esa no lo vi. Algo que explícitamente no había dicho Trump, más allá de que, como venimos diciendo, en el último documento de seguridad estratégica, en esta cumbre de escudo para las Américas, explícitamente se habla de expulsar a China de la región, ¿no? Sí. Entonces, pero él va un poco más allá siempre de incluso la administración Trump, y esto me parece realmente fuerte, el lugar donde pone Argentina en este conflicto. Argentina, como repetimos siempre acá, tiene una historia de neutralidad en el sistema internacional y con la administración Milei más que nunca se rompió todo esto. Bueno, de hecho Milei en la apertura de sesiones, viste que dijo que fue un error histórico de la Argentina ser neutral en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y fíjate que fue en sintonía con el discurso de todos los miembros del gabinete de Trump. Sí. Me parecía como una sincronización. Por eso digo que esto es algo muy peligroso para Argentina, porque Argentina tiene esta capacidad geográfica que estamos muy lejos del mundo, o sea, no tenemos necesidad, y aparte históricamente Argentina ha tenido un principio de neutralidad que, repito, cambiaban los gobiernos y el principio de neutralidad se mantenía. Argentina tenía una votación más o menos histórica vinculada a derechos humanos, a medio ambiente, a minorías, a nuestro reclamo de integridad territorial. Eso esta administración la rompió, haciendo que Argentina vote en soledad a veces con Estados Unidos o Israel. Y para mí, este hecho, que también yo creo que hay que ponerle mucho foco del escudo de las Américas, que es un intento de armar un esquema militar ya, lo pone a Argentina en situación de mucha Pero muy vulnerabilidad. subordinado, ¿no? Tenés lo que compartió la embajada china en Estados Unidos, ¿no? No, es impactante. Viste que hace rato nosotros venimos marcando que China va saliendo de esta paciencia estratégica. Sí. Por supuesto, ahora vamos a hablar del conflicto que para mí está enfocado en China, que es sobre todo del lado de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí Israel tiene otros intereses, pero Estados Unidos, el eje central es bloquear el acceso al petróleo. Ahora trajimos algunos gráficos para estudiar a fondo el tema del petróleo, pero en este caso yo sí que creo que es impresionante cómo está orientado a bloquear el esquema del petróleo, digamos. Esto que vamos a compartir es un tuit de la embajada china en Estados Unidos. Sí, por eso digo, la ruptura de la paciencia estratégica. Sí, en modo tuitero, ¿no? Fíjense con respecto a la iniciativa de escudo de las Américas. Este es un video donde hay un águila que hace explotar algo afuera. Y Ahí están
simbolizando los 12 países que firmaron este acuerdo como palomas, ¿no? También, claro. ¿no? El video es muy impresionante porque Estados Unidos hace explotar algo afuera, las palomitas se asustan y dice, tranquilos, vengan abajo de mi escudo. Pero el escudo se termina transformando en una cárcel. Bueno, nosotros venimos hablando de este esquema, bueno, sacamos también publicaciones aquí mismo en el Destapet, de lo que es esta subordinación que empezó muy fuerte políticamente con este esquema de votación en todo lo que es Naciones Unidas, y después tuvo un capítulo comercial con este acuerdo comercial absolutamente asimétrico que la misma Corte de Estados Unidos lo hace volar por los aires, ¿no? Y ahora un esquema vinculado al tema militar, a la seguridad, sí. ¿no? Con la excusa del narcotráfico, ¿no? De nuevo, el elemento es el esquema de la seguridad interna de Estados Unidos, del narcotráfico. Esto siempre lo problematizamos porque aún hoy el principal consumidor es de Estados Unidos y sin embargo los carteles y el narcotráfico, el terrorismo está en nuestra región, sí. No está en el país que es el principal consumidor. Entonces este es un eje que lo usan como excusa también para meterse en el esquema de seguridad interna de Estados Unidos, y acá es donde yo veo uno de los problemas más graves que estamos atravesando como nación, que es esta subordinación de Milei. Porque firmar esta alianza bajo este esquema del escudo de las Américas implica también una coordinación militar, claro, como nunca antes vimos. Ayer no sé si viste que publicamos acá en el Destape, Jonathan Eguer preguntó en La Rosada si vamos a mandar tropas a Medio Oriente. Y la respuesta no fue no de ninguna manera, porque no es una guerra. Fue, si nos piden, mandamos. Realmente es muy grave, y sobre todo, repito, Milei funcionó como vocero, ya digo, más allá de ser empleado del año, salió a decir vamos a ganar la guerra. Sí. O sea, en un acto de irresponsabilidad enorme, repito, Argentina está en una situación siempre muy vulnerable y históricamente ha tenido neutralidad en la postura, y además no tiene necesidad de meterse en ninguna de estas disputas extrarregionales. Entonces me parece que ahí hay un hecho de gravedad muy fuerte institucional para los antecedentes históricos de Argentina, ¿no? Trajiste acá también algo vinculado a quién está ganando realmente la guerra. Sí. ¿Qué te preguntás? Porque hay una cuestión militar de Estados Unidos y una cuestión militar iraní también. Sí. Primero me gustaría, no sé si tenemos acá los gráficos vinculados al tema del petróleo, porque el eje central de este conflicto tiene que ver con el petróleo. Ahí está, acá tenemos, este gráfico es muy interesante, que tiene que ver con lo que importa China, por qué eso es un ataque hacia China. ¿No? Ok, bien. ¿De dónde saca China su petróleo? Exactamente, acá vemos todo. Lo que es Medio Oriente, casi un 54%. Ah, claro. Y fíjense, Irán, ¿no? 11% de ese 54%. O sea, es bastante. Claro, pero además no es solo Irán, porque el petróleo de ahí que está Arabia Saudita, Irak, Omán, todo sale por el mismo estrecho. Todo, es como hablábamos el programa anterior, va por el estrecho de Hormuz. O sea, a China lo afecta muchísimo ese estrecho. Acuérdense que en este conflicto Irán dijo que los barcos que iban a China iban a seguir fluyendo, pero por supuesto acá hay un nivel de tensión bélica que es muy difícil. Incluso hay acusaciones de lo que se llama bandera falsa, ¿no? De estos ataques que no se saben bien porque se está abonando al conflicto. Pero acá es importante porque lo comentamos en el bloque anterior, que cuando Estados Unidos rompe, acá obviamente en este ataque a Irán hay una nueva ruptura del orden internacional, ¿no? Porque acuérdense que venían en una negociación, supuesta negociación, por el esquema, repito, vinculado al desarme nuclear, y en el medio de la negociación hacen esta invasión o este bombardeo donde matan al líder supremo de Irán y a gran parte de su familia. Incluso, bueno, hay actos también donde se bombardean escuelas de niños, que está denunciado en el sistema también de Naciones Unidas, reconocido por el Pentágono, ¿no? Hay conflicto interno con respecto a eso, pero, repito, es la primera vez donde se rompe abruptamente el orden internacional, pero tenemos el antecedente de Venezuela. Y nosotros siempre decíamos que el antecedente de Venezuela estaba orientado a China, pero en realidad el objetivo central de Irán. ¿Por qué? Si uno ve lo que exportaba Venezuela de petróleo a China, sí representaba mucho. Sí, ahí dice el 2% de todo lo que compra China. Pero para China es el 2%. Que claro. Fíjense que Brasil tiene 3 veces más, el 6%. Fíjense lo importante que es Brasil para China. Entonces, China tiene una matriz bastante diversificada. Ahora, el punto neurálgico, como también le pasa a Asia centralmente y a Europa, es Medio Oriente, ¿no? Entonces ahí sí realmente le afecta a China este conflicto. ¿Y por qué Estados Unidos puede hacer esta jugada ahora? Primero, porque se quedó
controlando geopolíticamente la mayor reserva, y acá hay otro gráfico donde están las reservas confirmadas de petróleo, que es la de Venezuela. Entonces, primero controla Venezuela y después puede desestabilizar. Acá está, fíjense. Ahí se ven los billones de reserva. La de Venezuela es la mayor reserva del mundo. Comprobada del mundo. Ahora la controla Estados Unidos. Y después tenemos ahí en Medio Oriente varias juntas. Tenés Kuwait, fíjese el peso de Irán, ¿no? También. No, si sumás Kuwait, Irán y Arabia Saudita, superan a Venezuela. Ahora, en el caso de Venezuela, ahí hay que estudiar un poco a fondo. Porque Venezuela, como dijimos la vez anterior, en el 71 producía 8 millones de barriles diarios. Y actualmente produce menos de 1 millón. O sea, necesita muchísima inversión. Pasa algo parecido a Argentina. Fíjense que acá se habla de la fortaleza, o en este momento también donde Argentina podría sacar ventajas por esta crisis. Sin embargo, Argentina todavía necesita mucha infraestructura. Acuérdense, bueno, yo escuchaba atentamente tu editorial y yo le sumaría una cosa, además de que son inversores nacionales que Milei critica, ¿no? Porque Milei está criticando a las grandes empresas nacionales, ¿no? Y sin embargo, en este periodo se fueron un montón de inversiones. No solo no vinieron, sino que se fueron muchos grupos extranjeros. Entonces, uno de los activos centrales para explotar tu capital energético es la inversión pública. Entonces, fíjense, parte de las ventajas que está teniendo este gobierno es el gasoducto que nosotros construimos, el Néstor Kirchner. O sea, que tiene que ver con este tema de infraestructura, y los anuncios que hace Pampa Energía o TGS tienen que ver con infraestructura para poder explotar este potencial. Claro. Incluso hoy, aún con este conflicto y con esta suba del petróleo, Argentina va a tener que importar GNL, ¿no? Y fíjense, otra cuestión vinculada a cuando... Que va a aumentar el precio porque también se frenó la producción. Exactamente, cuando Milei cambia las reglas de Petronas y quiere mudar la jurisdicción, una inversión que estaba anunciada en la provincia de Buenos Aires. Me había olvidado de eso. Eso fue increíble. Bueno, pero fue, fíjense, una de lo que podría estar haciendo Argentina. Obviamente, yo siempre soy crítico, no es solo responsabilidad de Milei, sino de muchos gobiernos que dejamos esa infraestructura crítica y repito, el esquema de la planificación estratégica. Acá Milei está aprovechando... Hago un pequeño paréntesis con lo de Petronas porque era increíble. Petronas, que es una petrolera malaya, iba a hacer una inversión, no recuerdo mal, 25.000 millones de dólares eran, en Bahía Blanca. Una planta de licuefacción. De licuefacción, ¿no? O sea, para licuar justamente el gas que sale de Vaca Muerta. Y Milei dijo que no la agarre Kicillof, se la voy a dar a un gobernador semi-aliado. Sí, a Río Negro. A Río Negro. Y la iban a poner, en vez de en un puerto industrial como es el de Bahía Blanca, en un desierto literal. Le iban a poner, creo que se llama Punta Colorada, el lugar donde no hay nada. Y obviamente se quedó todo en la nada. Ahora van a venir un par de barquitos nada más. Igual, a ver, yo siempre en eso trato de tener una mirada positiva, como con los corredores. Acá no se trata de ir una provincia contra otra provincia, sino, como dice Ari, estaba la planificación. Hace más de 5 años. Petronas no se fue porque no le gustaba la ubicación en Río Negro. Se fue porque le cambiaron las reglas del juego en el medio del proceso. Lo que Milei dice que no hay que hacer, ¿no? Por eso digo, es todo contradictorio, pero yo creo que para sumarle a la editorial, que fue muy buena, yo creo que hay que agregar esto, de que en realidad se fueron muchas empresas y se cayeron muchas inversiones, y parte de lo que está hoy... exportando a Argentina, como el tema energético, incluso también se está avanzando mucho en el esquema minero, tiene que ver con políticas anteriores, no tanto con el RIGI, porque yo siempre pongo el ejemplo de que aún nosotros, con las dificultades económicas en nuestro gobierno, vinieron 4 empresas mineras a invertir en litio en Argentina, a diferencia de esta administración que armó este esquema de promoción de las grandes inversiones. Nosotros les pedíamos que se asocian a YPF Teca, YPF Litio, para ganar valor agregado. Incluso, como China tiene toda la cadena de electromovilidad, le pedíamos que hagan celdas de baterías, componentes de valor agregado. Exactamente. Eso. Entonces, todo esto... Ahora que se viene la campaña de Kicillof les tendría que decir, che, agradezcanme que estatice YPF. Porque si no, todo esto no estaríamos discutiendo, o sea, estaríamos fuera del mapa. Pero fíjense que vos ahora tenés muchos, digamos, sectores políticos, incluso referentes, criticando este proceso de desindustrialización, que yo lo junto con otro de los ciclos liberales de Argentina, ¿no? Vos tenés la dictadura, los 90s, y como otro gran ciclo liberal que rompió el esquema industrial, pero cuando uno escucha opositores o referentes que yo digo, porque esto es importante decirlo, muchos de los que hoy están criticando la desindustrialización de Argentina
le dieron las atribuciones al gobierno para la ley Bases. Claro. Esa fue una de las claves porque, fíjense lo que está pasando ahora en Argentina con el tema de hidrocarburos, ¿no? Porque salió Marina a decir, no va a aumentar el precio del petróleo. En el momento yo creo que aumentó un 5%, eso fue una cosa realmente... Mientras estaba haciendo micropricing. Y esto tiene que ver con la ley Bases. Sí. Tiene que ver con la ley Bases, porque vos al desregular el esquema económico, sacás este esquema de barril o precio nacional, porque fíjense, la energía también es clave para el esquema industrial. Entonces, además lo dice explícitamente, lo comentaba Ari en uno de los editoriales de esta semana, artículos de la ley base que dicen el petróleo es libre, se lo pueden llevar cuando quieren, el gobierno no les puede aplicar ninguna retención, no les puede aplicar... Es decir, no es solo que lo desreguló, sino que explícitamente está mencionado que no se puede tocar ese precio. Votaron su propia cadena. Exactamente, entonces, pero para retomar el tema del conflicto con Irán, entonces, el objetivo de Estados Unidos, nosotros siempre decimos que Estados Unidos está desarmando lo que armó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El sistema de Naciones Unidas, el orden en función de Estados Unidos como esquema hegemónico, sobre todo industrial, como potencia industrial, armando las reglas del sistema mundo. Y en esta etapa, donde eso ha pasado a China, o sea, la industria se ha movido a China deliberadamente, porque Estados Unidos manda su sistema industrial por un esquema de costos y termina perdiendo la carrera industrial. Bueno, Estados Unidos dice en esta etapa, ahora la globalización le sirve a China, con lo cual vamos a romperla, ¿no? Y esto yo creo que es más profundo que Trump, ¿no? Acá lo que estamos asistiendo es que Estados Unidos está diseñando su nueva etapa de política estratégica que tiene que ver con esto que el desacople, la seguridad que ellos llaman hemisférica, se van retirando, porque yo creo que hoy Estados Unidos puede armar este nivel de conflicto en Medio Oriente, porque Estados Unidos, acuérdense que se autonomiza del esquema energético. Estados Unidos pasó a ser de gran importador de energía a tener autonomía, con el esquema del shale, ¿no? Con un avance tecnológico, el fracking, que lo logra poder explotar. Ahora, ¿por qué es importante este dato? Porque el esquema del fracking sirve con un petróleo arriba de $50 el barril, ¿no? Y obviamente Estados Unidos empieza a tener problemas con un petróleo arriba de los $100, ¿no? Y acá viene... ¿Por qué? Todo el esquema... Porque el fracking tiene un costo, entonces arriba de los 50 el costo es importante, pero arriba de los 100 empieza a tener un efecto inflacionario. Por esto que yo le decía que pasa acá en Argentina. Vos podés tener, por supuesto, mucho potencial porque tus exportaciones, podés conseguir más recursos por tus exportaciones, pero te impacta en todo el sector industrial. Acuérdense que el precio del petróleo, en el caso sobre todo de Estados Unidos, está muy liberado del precio mundial. Entonces, si supera, por eso, en este conflicto retórico, incluso misilístico, Irán, acuérdense que el hijo del ayatollah, que lo designaron como nuevo líder supremo, habló de un petróleo a 200. ¿No? Acá está la discusión. Y fíjense que Trump ha tomado medidas como liberar las sanciones a Rusia. Eso te iba a preguntar, si pegan algo que lo acaba de anunciar, o sea, que no van a tener sanciones al menos por un mes. Eso es impactante, porque hay un estudio que lo vamos a compartir de Lancet, que habla, son los investigadores que empiezan a hablar del impacto, veo que se estudia poco, de las sanciones en las economías de los países, pero en la muerte de la población. Entonces, es un estudio muy minucioso que habla de... Empiezan a estudiar todas las sanciones desde el 71 hasta el 2025 y llegan a la conclusión que hay 38 millones de muertos, lo vamos a linkear después, producto de las sanciones. Y fíjense, acá tenemos otros los cuadros de la matriz donde está el mapa de la dependencia del petróleo de muchos de los países. A ver si lo ponemos. Esto también va a ser importante para terminar de analizar el esquema del impacto energético. No, el otro. Son las reservas petroleras. Este es las reservas, que repetíamos. Aquí está. Ahí está. Fíjense la dependencia, fíjense que Estados Unidos aparece sin dependencia. No dependiente. Sí. Fíjense, Cuba depende de un 60%. Sí. ¿No? Fíjense las sanciones que está haciendo ahora Estados Unidos. Esto tiene un impacto en la población. Nosotros Europa siempre, toda. Europa está muy, muy complicada. Francia, fíjense que en una de estas crisis, porque cada una de estas crisis del petróleo también impactó en cambios tecnológicos, ¿no? Sí. Recientemente Ursula von der Leyen acaba de decir que Europa tiene que volver a la energía nuclear. ¿Se acuérdense la discusión esta de Alemania deshaciéndose de las centrales nucleares? Incluso la ambientalista Greta Thunberg diciendo, bueno, nos equivocamos, hay que ir hacia la energía nuclear y parte de esto tiene que ver con el conflicto de Ucrania. O sea que, para volver un poquito, o sea, Estados Unidos bombardea a Irán,
frena el estrecho de Hormuz, por donde pasan 20 millones de barriles por día. Estados Unidos no necesita esos barriles. Fíjense este mapa, los necesitan. es muy clave. Mucho Asia, sí. Asia depende mucho del Hormuz. Sí. Y por supuesto Europa le impacta muchísimo. Fíjense la dependencia que tiene Europa. O sea que a Europa Estados Unidos no le importó lo que para Estados Unidos Europa está muerto. Bueno, pero ¿por qué las crisis petroleras, obviamente son conflictos, pero terminan siendo ventaja para Estados Unidos? Está el componente del petróleo en sí. Fíjense que lo que Turquía recibía, también, sí. lo que recibía Europa de Rusia, sí. Acuérdense el gasoducto, ¿no? Y la voladura del gasoducto es una cosa suicida para Europa. ¿A quién le empiezan a comprar, sobre todo GNL y combustible? A Estados Unidos, pero 5 veces más caro. Claro. ¿No? Entonces, cuando aparece yo creo que acá hay una subestimación de Estados Unidos en el conflicto, ¿no? Por eso yo hablaba de dos intereses, el interés expansionista de Israel y el interés más geopolítico de Estados Unidos. Yo creo que ellos hicieron una valoración de que este asesinato del Ayatollah iba a generar una cuestión civil, ¿no? Acuérdense de lo que... Porque acá no hay que tomarlo solo Irán, ¿no? Libia, Siria, Irak. Hay un esquema regional que produjo varias crisis y que hace que Estados Unidos tenga en la región, acuérdense que Estados Unidos tiene 750 bases militares en el mundo, ¿no? Y ahí en la región de Medio Oriente tiene cercano a 70. Entonces fíjense el desplazamiento si lo logístico. promedio son 3 bases por país, está bien, no tienen todos los países, pero... En esta etapa se han enfocado en el Indo-Pacífico, donde locura. están poniendo su objetivo y su competencia estratégica. Sí. Pero, repetimos, entonces, la liberación es muy fuerte, porque como decía Milce, cuando le saca las sanciones a Rusia, lo que te está mostrando que ahí, de nuevo, no es ideológico. No. O sea, tiene absolutamente por el interés de Estados Unidos. Entonces dice, y repetimos esto del precio. Entonces, el precio de 90 a 100 es, yo creo que está buscado por Trump. Acuérdense que una de las primeras medidas, Trump está muy vinculado a los intereses petroleros y de los estados petroleros son su base electoral y muchos intereses económicos. Entonces acuérdense que Trump, una de las primeras medidas fue desactivar los subsidios a todo lo que es la electromovilidad que había hecho Biden, ¿no? Y irse hacia el esquema de hidrocarburos fuertemente. Acuérdense que acá había muchos debates de geopolíticos hablando de que el horizonte de los recursos fósiles era muy corto, hablaban de 20 años. Sí. Bueno, por supuesto, las nuevas tecnologías hacen que estos recursos se proyecten a 50 años, ¿no? Y acá volvemos a la matriz energética de China y por qué si es un impacto a China y acá el objetivo de esta guerra para mí centralmente es China. Lo que pasa es que se le descontroló, ¿no? Porque Irán venía estudiando las capacidades, incluso en aquella invasión de las supuestas centrales nucleares, y está en una guerra. Ahora si tenemos la parte de la guerra de Irán, hay un gráfico con respecto a los misiles y las estrategias que viene desplegando Irán. Sí. Bueno, Irán sabe que la llave geopolítica es el estrecho de Hormuz. Fíjense, acá está el esquema de los drones y el contraste del precio de los drones con los misiles que se usan para desactivar, acuérdense de la cúpula de hierro de Israel y los misiles que está usando también Estados Unidos y las bases de los países aliados. O sea, Irán lo que tiene es una flota de drones que cuestan entre $80.000 y $100.000 cada uno. Y fíjense la capacidad de producción, ¿no? Había también un tuit muy importante donde te mostraban un dron entrando a Israel y 4 misiles Patriot desplegados para atacar un misil Patriot. Ahora vamos a ver el gráfico, ahí no sé, tenemos de los misiles, de lo que cuesta cada misil. ¿Un dron cuesta $80.000? Sí, hay de menores también, pero hay promedio. Pero estos, $80.000. Y a ver si pasamos al otro gráfico que ahí está más fuerte. Acá están los misiles Patriot, los lanzan y se ven... Esto es en Israel, o sea, este es el escudo israelí. Fíjense, 4 y un dron que termina, ahí está, 4 millones por... O sea, gastaron $16 millones para pegarle a un dron de $80.000. Este es el tema de desgaste económico. Y no le pegaron. Y no le pegaron, exacto. Ese es en este ahí caso se ve, no le mirá. pegaron. Y acá pasemos al gráfico donde está el costo de los misiles. Bueno, este es el dato, ¿no? Fíjense, el esquema de costo, este es el Patriot. Acá, ayer mismo hay una conferencia de Zelensky que da un dato revelador. Zelensky se queja, por supuesto. Zelensky dice, en los 4 años del conflicto de Ucrania se usaron 600 Patriot. Sí. Y en este conflicto con Irán ya se usaron 800. Van 13 días. Exactamente. Entonces, obviamente lo hace como crítica diciendo, che, ustedes no me apoyaron lo suficiente, ¿no? Está reclamando Zelensky. O sea que vos decís que Irán tiene... o sea, que el costo económico de la guerra es demasiado... Primero hay una dispar. subestimación de la posición de Irán. Acá hay varios elementos que en este conflicto se destacan, incluso se pueden ver en esta operación quirúrgica que hacen en Venezuela, que es primero el uso de la IA.
¿no? en los conflictos. Acuérdense que los misiles dirigidos al cuartel donde matan al ayatolá bueno, esto lo difunde el propio Israel, se venían estudiando los semáforos, las cámaras de tránsito, habían hackeado durante meses y lo hacían con inteligencia artificial siguiendo el traslado de los custodios, de todo el esquema de seguridad, porque acuérdense, no solo matan al líder supremo, sino que matan a varios de los referentes de la guardia. O sea, mataron a un montón de líderes y ese es el golpe que ellos pensaron que iba a generar un proceso de desestabilización fuerte en Irán, apostando a otros procesos de desestabilización interna. Porque acá hay que ver la historia. En el año 1951 había un líder nacionalista en Irán y nacionaliza el petróleo de Irán. Y en el 53 aparece un golpe coordinado por la CIA y el MI6 de Mossad, donde se instaura el Shah. Y ahí hay 25 años de monarquía casi tutelada por Estados Unidos, donde Irán era un socio relevante de Estados Unidos. Hasta la revolución iraní. Hasta el 79, del 79. exactamente. Sí. Este proceso genera una convulsión interna muy fuerte y aparece en el 79, la otra de las crisis de petróleo. En la crisis previa, que es en el 73, también con la guerra árabe-israelí, que esa también fue muy importante y generó otra de las crisis. ¿Fue eso? Sí. La guerra de Yom Kippur. Acuérdense que ahí hay un acuerdo que sella Estados Unidos, ahí sí era dependiente de Estados Unidos del petróleo, con Arabia Saudita, y acá vamos a introducir el otro elemento, que es lo que se llamó el acuerdo del petrodólar. ¿Por qué este elemento? Porque, de nuevo, si bien ahora Estados Unidos tiene autosuficiencia, bueno, fíjense, el mundo está muy vulnerable en términos energéticos. Entonces, pero lo importante para Estados Unidos, y este es el proceso que empezó a pasar, que nosotros lo reflexionamos siempre, que acá hay un problema que tiene que ver con el declive monetario y del uso del dólar en el comercio. Bueno, y es esto, cuando China y los BRICS suman a Arabia Saudita, a Irán, a Emiratos, a los BRICS ampliados, empieza a haber un declive del comercio de hidrocarburos usando otra moneda que no es el dólar. Esta es la clave para mí del conflicto actual. No solo bloquear el acceso a petróleo, sino que obligar a estos estados a comerciar. Acuérdense que en Venezuela pasó lo mismo. Ayer les exportaban en yuanes. Ayer o anteayer, no me acuerdo, me hiciste acordar un gráfico de Bernabé Malacalza que muestra que Estados Unidos no nombró embajador en la mitad de los países del mundo, ¿no? Frente a la estrategia diplomática china, porque el BRICS también es económica, pero es diplomática también, ¿no? Sí. No es militar, ahí, que es otra cosa que está bueno aclararla, porque todos dicen, bueno, ¿qué pasa con los BRICS? ¿Qué pasa con por qué no reacciona a China? Ahí. En eso, hasta ahora, digo, porque son etapas de alianza más vinculadas, acuérdense que aparte estamos hablando de países con historias incluso de conflictos entre ellos. O sea, claro, me había olvidado, Arabia Saudita ahora es parte del BRICS ampliado. Y era el histórico aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. De hecho, en el 2023, cuando se suma, por eso digo que esta es la parte de letra fina, cuando se suman a los BRICS, hay implícitamente una ruptura del acuerdo petrodólar. Claro. Y Arabia Saudita empieza a comerciar en otras monedas. Este es el ¿por qué digo lo del petróleo? Acuérdense que acá hablamos de la gran deuda que tiene Estados Unidos y que, por supuesto, hoy, fíjense este dato, acuérdense, nosotros siempre decimos casi el 80-85% del comercio es marítimo. Ahora, el 30% de ese comercio es el petróleo. Claro. O sea, es el principal comercio del mundo. El principal bien que se comercia en el mundo es petróleo. Entonces, si eso lo dejás de comerciar en dólares, fíjense el poder que perdés. Y además, comerciar en dólares es un esquema de coloniaje y es una esquema de sostener el gran déficit de Estados Unidos. Si eso lo rompes, por eso digo que acá el corazón de la disputa, repetimos siempre, es monetario, como fue anteriormente tecnológico, en esta etapa es monetaria. Cuando vos empezás a romper, a erosionar ese esquema, es la batalla de esta charla, porque vemos una cantidad de capas. Sí, pregúntenme porque... Por ahí me estoy adelantando, pero hay algo que no termino de percibir, es comprendemos la respuesta de Rusia, que salió a respaldar al nuevo ayatolá, entendemos... China también. Eso, sin apoyo militar, fue la respuesta de China sin apoyo militar, pero cómo está lidiando con esta situación que lo tiene a él como principal interlocutor y afectado? Bueno, ahí voy a tomarme unos minutitos para la matriz energética de China, que no la terminé de desarrollar. 55% de carbón que tienen disponible, pero no solo carbón, tienen una industria del carbón, una industria química, que parecido a Estados Unidos, con el shale, con un nivel de precio del petróleo, se pone más competitiva. Entonces, porque acá son las dos caras de la cuestión. Por supuesto, le impacta en el esquema de energía. China tiene, de nuevo, 55 de carbón, 19 de petróleo, del cual más de la mitad lo importa. Y ahí está la dependencia fuerte
del cual casi el 80% le importa. Carbón sí tiene propio. Carbón tiene propio. Después tiene 9% gas, que eso tiene gasoductos muy importantes, sobre todo con lo que es Kazajstán, toda esta zona, incluso también con Rusia, y está haciendo oleoductos también con Rusia, planificando. Y después tiene un porcentaje de 17% sumados renovables, que son hidroeléctricas, eólicas, solares y nucleares, ¿no? Eso te da un 100% en la matriz energética china. Entonces, dentro de 19, la dependencia más fuerte la tiene en petróleo. Pero, si el precio del petróleo sube, empiezan a tener un cambio en el sistema productivo, porque China se ha puesto también muy eficiente en toda la industria química del petróleo. Acuérdense que del carbón también se sacan fertilizantes, así como se sacan también del gas. En uno de los proyectos que veía en esta Argentina Week, que yo también la problematizo en este sentido. Argentina participa en ferias que trae pocas inversiones en general, cuando debería enfocarse en las ferias donde tenés complementariedad económica, ¿no? Claro. Que repetimos siempre, tenemos 30 embajadas en Europa y solo 15 en Asia, donde está nuestra complementariedad y donde está nuestra posibilidad de buscar inversiones también, ¿no? Porque otra de las cosas que hace Milei, porque por un lado habla bien de China, pero por otro lado se pone automáticamente aliado y dice este comentario con respecto a contra China. Sí. Una pregunta te hago en paréntesis, ¿no? Pero ¿estaba pendiente el viaje de Trump a China? Está confirmado, no pendiente. Está o sea, en medio de todo esto que vos decís, toda esta guerra es por China, ¿viaja Trump a China? Bueno, pero acá viene lo que yo siempre introduzco como problematizo. Yo creo que toda esta estrategia, porque yo tiendo a tratar de no subestimar a ningún actor, incluso a Trump, que es bastante subestimado. Entonces yo creo que hay cierta racionalidad en la estrategia de Trump. Primero, ¿está pegando para la reunión? Quedarse, cuando negociar. Él dice, me voy a quedar con el hemisferio occidental, sí, o sea, nuestra región. Incluso acuérdense que habla de los polos, ¿no? Polo ártico, polo norte, y por eso habla de Canadá. Fíjense que en este gráfico mostramos la reserva, Canadá también tiene bastantes reservas de petróleo. Sí. El golpe de Irán, yo creo que además de decirle a China, el hemisferio es mío occidental, sí, o sea, yo voy a negociar toda América Latina y el Caribe como propia, le está diciendo, Irán es mío. Por supuesto, de nuevo, en las evaluaciones de las informaciones de inteligencia que ellos tenían, era una cuestión más rápida. Sí. Lo que está pasando ahora con Irán, todos los analistas se están planteando que Irán viene hace 20 años preparándose con respecto a esto, sí, y que está armando una guerra de desgaste y que Irán es muy difícil de invadir territorialmente, ¿no? Estaba mirando recién las imágenes. Hoy es una fiesta religiosa para los musulmanes, la fiesta del Al-Qud, y es impresionante las manifestaciones en todas las ciudades de Irán, con las banderas de Irán de apoyo. Y eso debe ser una señal a Occidente muy fuerte de la unidad del país para resistir este intento de invasión o esta agresión. Bueno, es que los conflictos tienen eso. Los conflictos en general generan identidad nacional, ¿no? Y para cualquier lado, ¿no? Así como le resultó un apoyo muy fuerte a Zelensky, le resultó un apoyo muy fuerte a Putin. Al que no le está resultando un apoyo muy fuerte es a Trump, porque la sociedad norteamericana tiene experiencias malas con el conflicto, guerra, y por eso Estados Unidos está ahora en una estrategia más quirúrgica. Fíjense que no pone mucho el cuerpo en los enfrentamientos, ¿no? Fíjense que en esto, por eso le cuesta mucho el esquema territorial. Ahora acá hay un problema, porque Estados Unidos se está enfrentando, acuérdense que Trump viene diciendo se va a liberar el estrecho de Hormuz, y lo que está pasando cada vez es que está cada vez más cerrado, claro, ¿no? Por eso, fíjense que como decía, hace esto de liberar las sanciones, incluso contra Rusia, ¿no? Cuando claro, decía que va en desmedro de Estados Unidos, que es el que le está vendiendo energía. Dice, bueno, se juntan todas estas asociaciones de energía y dicen, vamos a liberar las reservas estratégicas. Estados Unidos dice, vamos a liberar nosotros las reservas estratégicas, y el petróleo sigue en 100. Sí. O sea, sin esos movimientos estaría más cercano de lo que dice Irán. Claro. Y además son reservas que son temporales, están en las bajas históricas. O sea, si vos jugás con eso, a la larga vas a tener un problema muy serio. Quizás me estoy yendo un poco lejos, pero la semana pasada salió un informe sobre el rearme de Europa, que pasó de comprarle su mayor proveedor era Medio Oriente, ahora es Estados Unidos, y en ese informe decía que China dejó de estar en el top 10 de importadores de armas y que se autoabastece. Bueno, China viene con un programa de autonomía en todos los sectores, ¿no? que tiene que ver con este esquema de desarrollo científico, de infraestructura, pero déjame
armar un comentario interesante, porque parte de esta ruptura del orden internacional también es un problema para el sistema internacional, y que por eso yo creo que estamos en la situación de lo que se ha despertado ahora es de gravedad extrema. Yo creo que nunca estuvimos tan cerca de un conflicto a grandes escalas, porque vos pensás que cuando Irán se había acoplado al sistema de seguimiento del esquema internacional, cuando no lo había hecho Israel, cuando no lo había hecho Corea del Norte. Entonces, la señal que estás dando, ayer hay un discurso que dice Lula que es muy interesante, que dice nosotros usamos los drones para agricultura, ahora lo que nos están diciendo es que en realidad nos tenemos que empezar a armar, porque nos pueden invadir a cualquiera. Porque esto... Lula dijo las dos cosas ayer, que acá tenemos una zona de paz y usamos la tecnología para el desarrollo, pero igual hay que armarnos para que no nos invadan. Porque fíjate, el antecedente al final te conviene ser Corea del Norte que un país que se somete al sistema de trazabilidad de tu sistema nuclear. O sea, por eso la señal que estás dando para el sistema internacional es muy grave, es extremadamente grave. O sea, es de la ruptura de las reglas, y cuando se rompan las reglas, cualquiera puede despertar una catástrofe, un conflicto de mayor escala, ¿no? Claro. Pará, y vuelvo a lo de antes porque me parece que quedó colgado. Trump viaja a China. Hasta ahora está confirmado en la cumbre, repito. O sea, nosotros que todo esto es parte de la negociación. Vamos a cerrar ese concepto porque si no yo abro muchos conceptos. Bueno, repito, Trump lo que quiere es negociar con China, con Xi Jinping, diciendo ahora Latinoamérica y Centroamérica me pertenece, que la verdad que lo está logrando, como decimos, Milei lo hace gratis directamente porque se subordina sin ningún tipo de... O sea, lo hace como el empleado del año, o sea, se entrega a Trump sin ningún tipo de requisitos. Bueno, Trump lo ha dicho, yo salvé el gobierno de Milei, ¿no? Con eso, y por eso le está pidiendo mayores subordinaciones. Y lo dirán lo mismo, ahí le pega a China con respecto al tema del petróleo. ¿Es una buena forma de negociar con China, decirle te voy a cortar la nafta? A Estados Unidos le ha ido bien con esa negociación, en general, ¿no? Trump siempre, él tiene una biografía publicada donde dice, yo golpeo para después negociar. Es una estrategia que le ha funcionado en el corto plazo, ¿no? Repetimos, ahora vamos a hablar... Pero públicamente no ha hablado mal de Xi Jinping. No, de hecho, no, la última vez puteó a todo el mundo y Xi Jinping dijo es un gran líder. De Putin y de Xi Jinping, fíjense que no solo no habla mal, sino que habla bien. Incluso... Pero le está cortando el petróleo. Pero si vos ves la letra chica, en eso China le ha comprado más soja. A ver, para ponerlo en otros términos, son interdependientes económicamente. China y Estados Unidos. Claro, por eso digo que Argentina, cuando vos decís es competitivo, cuando pasó acá el esquema de... que el gobierno de Milei pone arancel cero de la soja, que lo tiene que revertir rápidamente. Primero porque se lo concentran algunos grupos, pero después porque se queja Estados Unidos. ¿Por qué se queja Estados Unidos? Porque exportan casi lo mismo a China. Entonces acá le estaba sacando la cosecha de Estados Unidos, exportaciones, y le afectaba directamente a Estados Unidos. Entonces es lo que digo cuando vos sos competitivo económicamente. Entonces Trump lo que está haciendo, repito, es que los países no tengamos relación directamente con China, sino que la tengamos a través de Estados Unidos. Eso te implica un esquema de subordinación y de coloniaje tremendo. O sea, porque lo que te va a hacer es lo que hizo históricamente, que quedaste en una matriz de centro-periferia, desarticulando... Sería ridículo, porque en vez de nosotros tener una agencia argentina de negocios con China, que sería buenísimo que existiera, vos lo venís planteando desde que eras embajador, tendríamos una agencia de Estados Unidos de negocios de Argentina con China. Está pasando eso, y el acuerdo comercial era eso, y el acuerdo comercial dice qué locura. No invertir en el sector nuclear, no invertir en sectores estratégicos que sí te apalancan el esquema de desarrollo, que no inviertan en el sector de minería, no como en este esquema. Luego reforzás, diría a diferencia de eso que dice Milei, que de nuevo Argentina se vuelve a abrazar a una potencia en declive. ¿No? Como pasó con Inglaterra. Estamos repitiendo un patrón histórico. El pacto Roca-Runciman. Estamos repitiendo un patrón de una potencia en declive que además... La complejidad que además sos competitivo. Entonces que tenés el mismo esquema de... No competíamos. A diferencia de otro que tenías tal vez inversión en infraestructura, te puedes decir, sí, extractiva, pero por lo menos había inversión en infraestructura ferroviaria. Acá ni siquiera tenés eso. Porque vos fíjate que no tenés un esquema de inversión en infraestructura, que es lo que en definitiva te apalanca tu desarrollo. Entonces, el elemento ahí central es que yo creo que en abril está yendo Trump con todo lo más fuerte posible para negociar con China, y repito, yo vengo diciendo que en abril va a ser un gran acuerdo, Trump con Xi Jinping, y yo creo que parte de la negociación, acuérdense, la negociación con Rusia, ponemos el elemento Rusia, ¿por qué? Esa cumbre va a ser... Para mí es el evento más fuerte de este año, la cumbre de abril. La cumbre de abril. Yo repito, si va el jefe de Milei, probablemente Milei viaje a China, porque no va a tener excusa, es casi tu primer socio comercial, que lo hizo Milei, además, con una diferencia. El déficit que tenemos con China es fenomenal. Pero como repetimos siempre, si vos armás un esquema de liberalización absoluto, lo que haces es romper tu tejido industrial. Claro.
Nosotros lo que siempre problematizamos es que ya no alcanza con Argentina, de tener una relación inteligente con China con Argentina, sino que tenés que hacerlo como región. Sí. Vos tendrías que armar un entramado productivo y estratégico con Brasil, con Chile por la proyección No, del pero de hecho Pacífico. Brasil lo está haciendo. Bueno, BYD va a instalar su fábrica en Brasil. ese es el contraste. Acá pones arancel cero, te rompen las importaciones, te rompen los sectores industriales y en Brasil se instala la fábrica y se ponen condiciones ¿Nosotros de podríamos desarrollo. tener acá una fábrica de los autos BYD? Por supuesto, de hecho, están los planes de BYD porque vos tenés algo interesante que en la región... Sabemos hacer autos. No, además que tenés industria automotriz, tenés el Mercosur. Claro. Porque acá vos pensás que el chino que viene a invertir en Argentina siempre mira el mercado de Brasil, que es el Sí, más sí, grande. sí. Ahora, gracias al Mercosur, ¿no? ¿Qué implica? Que si vos fabricás un modelo, tenés una fábrica en Brasil, tenés que hacer una fábrica en Argentina para poder vender otros modelos. Claro. Entonces, aún mirando el mercado de Brasil, por ejemplo, Argentina exporta muchas pick-up. Y acá viene el problema al que nos va a llevar al peor de los mundos, Milei, en todos los sectores, incluso el industrial, es que si se asocia a China, como debería ser Argentina, con el sistema automotriz brasilero y empieza a fabricar las picas eléctricas, ahí vamos Chao. a tener un déficit enorme con Brasil, que era nuestro activo. O sea, Y esto está Expo Agro se va a pasando en llenar todas de las ramas. pickups chinas hechas en Brasil. Pero en todos los rubros, porque también están pensando en Ya se fábricas de llenó drones. de tractores chinos Expo Agro, ¿eh? ¿Sí? Bueno, por eso, nosotros tenemos que empezar a pensar, porque vos tenés dos maneras de mirar a China. Cerrar los ojos y decir no existe, ¿no? Sí. O hacer una política Tener industrial un vínculo seria. inteligente. Porque eso va a seguir pasando. Por más que vos cierres los ojos, va a seguir pasando. Hablando de cerrar los ojos, ¿qué trajiste ahí? Acá el sueño traje- chino, por eso me... Ya, cómo se ve China a sí Seguimos misma con- y con cómo la- nos equivocamos los occidentales al interpretarla. Seguimos con la biblioteca Sabino Vaca Narvaja. Este Tenemos es un que economista algún día- chileno. Esto lo recomiendo porque fíjense, es un libro que no es muy Sí. extenso. ¿Cómo se ve China a sí misma? ¿Cómo es la bajada? Y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla. Este es un chileno que fue director de la CEPAL y trabajó mucho en el esquema internacional de Chile. Ajá. Y yo lo recomiendo, es un buen libro, por ejemplo, cuando vos Ahí ya haces un estamos viaje a mostrando. China, Sí. porque acuérdense que es muy extenso el viaje a China. Ahora fíjense esta aerolínea china que generó una ruta más directa, que es vía Auckland, vía Nueva Zelanda, Ajá. que reduce 10 horas el vuelo. Un montón. ¿no? Pero aún reduciendo 10 horas son 26 horas. Pero por eso es un libro recomendable para un viaje en avión a Te China. lo lees en el viaje de ida. Claro, exactamente. Por eso digo que y aparte es una buena introducción y está muy preciso, muy detallado, con una mirada economicista, Sí. pero muy interesante. Si vos querés tener una primera aproximación, ahora que están viajando también muchos empresarios a China, Sí. repito, nosotros estamos coordinando, por ejemplo, con sectores como Adimra, para buscar, más allá del gobierno nacional, con los sectores productivos argentinos, la parte positiva de la relación con China. Por ejemplo, nosotros en su momento veníamos con un programa de que financien el esquema de maquinarias, ¿no? Claro. Para que vos en tus fábricas puedas tener acceso a maquinaria china barata, pero salir a producir componentes, ¿no? Claro, pues esa es la relación inteligente. Vos decís, ¿qué hago con China? Ahora, hoy veía el caso de Lumilagro, ¿viste? La histórica fábrica de los termos Bueno, acá. ¿qué tal, Nico? Buen día, Nico Lantos. Se Buenas. suma. Dijiste termo y me saludaron. ¿Me tengo que dar para el video? No, pero los Lumilagros, viste, eran como una identidad nuestra. Y el tipo cerró la fábrica, se dio vuelta y se está yendo a los termos de China. Es decir, o sea, podrías comprarle una máquina a China y hacer los termos acá, hacer más termos, contratar más gente. O sea, Pero es que podés tener las dos relaciones. yo siempre digo que duele el sistema de primarización argentina en muchos sectores. Y ahí es donde yo creo que hay que dar discusiones inteligentes en la parte de minería, en Sí. muchos de los sectores, porque ahora tenés tecnología también que mitigan el esquema ambiental. Pero algo tan básico como el tema porcino, ¿se acuerdan del tema porcino? Sí. O sea, hoy Argentina, ¿qué está haciendo? Además de importar cerdo, fíjense lo insólito, le exportamos maíz a Alemania, que le exporta cerdos a China. Porque China es un gran consumidor de Le damos la de comida para proteína. que coman sus cerdos. Claro, pero peor, porque le damos la comida a Alemania, que Claro. después le saca valor agregado Claro, a China vale cuando mucho nosotros más un kilo podríamos de estar... cerdo que un kilo de maíz. Es realmente demencial y eso nos pasa con todo. Nos pasa, por ejemplo, con la celulosa. Nosotros exportamos madera, importamos celulosa, pero vas sector por sector. Estoy hablando de algo básico, no estoy hablando de la parte industrial que también Sí, sí. Argentina, como tiene industria automotriz, podría estar aprovechando el litio, el cobre por componentes de cableado. Acuérdense que un auto eléctrico usa 7 veces más cableado de cobre que un auto Sí. a combustión. O sea, tenemos un montón de ramas donde Argentina podría estar insertándose. Con China, que aparte tiene esta filosofía de cooperación, donde sufrió el colonialismo, tiene tuvo los mismos problemas de desarrollo,
y armás un esquema cooperativo. ¿Estás lanzando una maestría en política de vinculación con China? Digo, para el que le interese profundizar sobre todo La maestría esto. ya está. Por suerte, lo que estamos lanzando es la tercer corte. Ah, perfecto. Esto la verdad que... ¿Esto dónde es? En la UPAS. En la UPAS y es virtual. Ahí estamos, gracias por ¿Para poner qué hasta el mail. tantas universidades en el conurbano? Fíjense, está el comité de académicos. Arranca el comité académico. Sí, está Dilma Rousseff, Javier Dilma, García, Jorge Castro y Zulo Ríos, que son todos autores de los libros que venís trayendo. Exactamente. Espectacular. No, aparte son referentes de la relación con China. Acuérdense, Dilma ahora preside el Banco de Desarrollo de China. Fue una de las que impulsó la relación de Brasil, exactamente, el NDB. ¿Esto todavía se pueden anotar? La verdad que primero estamos muy contentos con esta iniciativa. Yo siempre agradezco al rector Darío Kuczynski por llevar a cabo esta iniciativa. En este esquema también, este programa y el Destapa siempre agradecemos, porque en esta etapa de divulgación del esquema de China, que hay otras salidas con China productiva para Argentina, y parte de eso es la formación de nuestros sectores. Primer periodo de inscripciones del 6 del 6 al 30 de abril. Y esta es la tercer corte. Nosotros ahora estuvimos hace unos días en el ciclo lectivo, vamos a tener los primeros graduados este año de la primer corte, y la verdad que de nuevo, mi solidaridad con todo el sistema educativo en este esquema de recortes salariales, con respecto, fíjense, ayer sacó un acontecimiento muy grande en China, que son las 2 sesiones. ¿Qué son las 2 sesiones? Es como si fuese el equivalente a la apertura de sesiones legislativas de Argentina, pero allá son 2 organismos, la Asamblea Popular Nacional China y la Conferencia Consultiva Política, que es el organismo que va trabajando y elaborando planes, y bueno, eso transcurre una semana, y esta semana sucede generalmente los primeros días de marzo, y Nora Bar ayer ponía un tuit muy importante diciendo cómo en esta etapa China ya viene avanzando en el esquema de ciencia y tecnología, pero se transformó en el Estado que más invierte en ciencia y tecnología del mundo, en carácter estatal, y viene creciendo hace 5 años 8%. La inversión en ciencia y tecnología, fíjense, 8%. Y esto, ¿por qué lo decimos? Porque en el plan de China, si bien ahora tiene este núcleo, este cuello de botella con respecto al petróleo, viene pensando en alternativas, viene trabajando muchísimo en el esquema de energía renovable, y ahí es donde está poniendo todo su activo, y por supuesto tiene planes de largo plazo. Y con respecto al tema de la maestría, también quería promocionar... ¿Qué trajiste ahí? Hicimos un acuerdo... Está el Papa Francisco ahí. Está el Papa Francisco, porque acá hay una entidad de justicia que la dirige el juez Gallardo y que también es miembro de Raúl Zaffaroni, y nosotros firmamos un acuerdo para algo que está poco explorado, acá está la foto, que es el esquema del estudio comparado de la parte de derecho en China y en Argentina. Donde estamos trabajando, se generó un departamento Todo me interesa. Que quedó a cargo del Instituto Juan Rivera, que es un abogado, y estamos trabajando la cooperación, porque viste que nosotros tenemos muchísima cooperación con Europa, con Estados Unidos, jurídica, y tener conocimiento del entramado jurídico de China y todo el proceso, y la etapa en que está China en eso, me parece que es muy importante para ganar conocimiento. ¿Esto dónde se inscriben o cómo es? No, se armó el instituto y vamos a empezar a armar el instituto, con este centro toda la que es la cooperación vinculada al tema jurídico. Incluso que va a incluir becas, estuvo también, ahí viene el consejero de la Embajada China, auspiciando este evento, y me parece también importante para ir rompiendo esta matriz también de pensamiento eurocéntrico, ¿no? Vinculado de también pensar el derecho a otras cuestiones jurídicas. Por supuesto, China tiene su complejidad, y China, de nuevo, en estas 2 sesiones, como decía el tuit de Norabar, no solo aumentó su presupuesto en investigación y desarrollo, sino que votaron la implementación del 15º plan quinquenal, que está muy enfocado al tema tecnológico, ¿no? Computación cuántica, desarrollo aeroespacial, el plan de inteligencia artificial, que tiene etapas muy fuertes. Y acá el otro elemento que, no sé, me gustaría charlarlo con Nico, que siempre trabaja el tema de lo que es la inteligencia artificial, porque China mandó una alerta muy fuerte de cómo se está usando en la guerra la inteligencia artificial, y por primera vez hay un esquema de la autonomización de los sistemas de inteligencia artificial muy graves. Es lo que denunciaba el CEO de Anthropic hace un par de semanas, que le estaba pidiendo a Estados Unidos, que el ciclo completo de las armas automáticas en ningún momento tuviera supervisión humana. Es decir, que las máquinas decidieran a quién matar y a quién no. Ahora en un rato justamente voy a hablar bastante de eso en el editorial. Bueno, viste que el Pentágono está en un conflicto con Anthropic,
precisamente por querer Trump le dijo restringir que, ese protocolo. hasta acá llegué. Exactamente. Sí, y es una hasta acá Ya era un bastante montón. lejos. Sí, Bastante ya se había lejos, pasado un tampoco es que montón son de santos. Pero le dijo esto de las armas. Pero digo, la ciencia ficción ya Y está acá. rápido Así. salió OpenAI a decir nosotros sí podemos. Exacto. Y dame el No, no, contexto. y estos son los temas, me parece que es interesante para discutir. Y bueno, Nico viene trabajando el tema de Palantir, de cómo se está metiendo. Eso me parece un tema que hay que seguirle. ¿Estás spoileando Y la seguimos. el editorial? Bueno, y por Fuerte. último, Sí. una última comunicación en esta militancia de divulgación y nosotros estamos trabajando también para septiembre en lo que va a ser el tercer encuentro de sinólogos de Latinoamérica. Sí. O sea, todos los especialistas de China estamos trabajando muy fuerte para poder construir nuestro libro blanco, parte de este esquema del capítulo jurídico, de la maestría, desde un esfuerzo de China, como les digo siempre, tiene en el 2008, actualizado en el 2016 y actualizado en el 2025 lo que quiere de América Latina. Ujú. Y nosotros no tenemos nada parecido. No tenemos un libro rojo, digamos, de lo que queremos de China. Se llama el Por libro ponerlo blanco, en- pero digo, tenés que tener, bueno, cuál es tu manera de insertarte con China y qué puedes sacar de ventaja en términos también industriales. De Que desarrollo tendría que ser una infraestructura. política de Estado, ¿no? Debería ser, por eso yo creo que ante la incapacidad de hacerlo a nivel nacional, hay que trabajarlo a nivel Por lo menos tenerlo escrito académico, para cuando llegue un gobierno que le interese. de toda, incluso provincial. está El buenísimo. Consejo Federal de Inversiones también está También. trabajando fuerte los planes con la provincia, entonces ahí hay un ¿Esto cuándo capítulo. es? Es en septiembre en Perú, En septiembre va a ser en Perú. Acuérdense que nosotros iniciamos en Argentina, que lo cerró Axel Lo cerró en Kicillof. la Universidad de Unpaz. Después fue en Chile. Sí. Y este año en Perú, que bueno, Perú, acuérdense que está el puerto de Chancay, Chancay. claro. Tendríamos que ir a transmitir desde el encuentro. Vamos. de Perú, Bueno, están ¿no? invitados. Vamos. Esta Bueno. sección se tiene que hacer desde el Sí. Congreso Argentina de se puede Sinología. transmitir de... Totalmente. Yo me sumo, voy de intérprete. Podés- No hablo podés chino, pedir. pero no importa. Habla- Yo interpreto un montón de cosas. Habla- Bueno, peruano. fíjense, los datos en un año del puerto de Chancay, que no está en plena operatividad, implicó un 22% del comercio. Claro. Aumento del 22%. Que es una de las inversiones fuertes de China en la región en Perú. De nuevo, si no tenés un plan de desarrollo, te pasa, obviamente, puedes tener un sistema, fíjense el sistema político complejo o la disparidad salarial Sí. de ingresos que hay en Perú, pero lo que sí te impacta es que vos aumentás muchísimo los ingresos. Después tenés que tener un plan de desarrollo interno, ¿no? Che, bueno, 9:57, qué espectacular. Hace una hora que estamos hablando de todo esto, podríamos quedarnos un siglo, porque la verdad que se... Además, cómo ver las noticias con las 700 capas que hay detrás. Así que, Sabino, gracias. Y bueno, obviamente tenemos Argentina antes de la cumbre Trump-Xi Jinping en abril. Eso pero para mí va a ser el evento dato del año. Hay dos Entonces, eventos del año. esto La está cumbre en de mal. abril de Trump Xi Jinping en China, además viaja a China, Sí, sí, sí. y la otra es la cumbre de los BRICS en la India. Claro. Esas Bueno. son para mí las dos reuniones relevantes para el sistema mundial, ¿no? En ninguna de las dos está... En ninguna de las dos está Milei. Por ahí, como dice Sabino, después de que viaje Trump a China. Yo lo doy viaja descartado. Milei Su a jefe China, viaja automáticamente debería como buen viajar él. discípulo, como empleado del año de Estados Unidos. va a Y ser. sí.